Bueno, en este video vamos a repasar lo que es el ejemplo clásico de la estructura de álgebra de Boole. Para ello vamos a ir a unos conceptos previos. Si se considera el conjunto formado únicamente por 0 y 1, se llama x, variable booleana, a una variable que únicamente puede tomar valores en b. Y una función booleana de grado n será una función que va a ir con dominio en el producto cartesiano Bn en B. Así, por ejemplo, una función booleana de grado 2 es una función que va del producto cartesiano B cuadrado en B y lo representamos con la tabla funcional. Podemos pensar la función en sí como una tira de 4 bits. Por lo tanto, si llamamos f mayúscula al conjunto de todas las funciones booleanas de grado 2 y nos preguntamos ¿cuál es el cardinal de f? Es decir, ¿cuántas funciones booleanas de grado 2 distintas hay? Bueno, la respuesta es que hay 2 a la cuarta, es decir, 16 funciones booleanas de grado 2. Habrá que pensar cuántas hay de grado 3, de grado 4 y así siguiendo. Bueno, entonces, una operación booleana es en sí misma una función booleana de grado 2. A una función booleana de grado 2, que es una operación, la podemos presentar con la tabla funcional, como vimos recién, donde se muestran los argumentos x, y el resultado de la función para esos valores, para esos argumentos, y si no, se lo puede representar mediante una tabla operacional, donde lo que se ven en la tabla son los operandos, y entonces se ve que 0 operando con 0 da 0, 0 operando con 1 da 1, 1 operando con 0 da 1, 1 operando con 1 da 1. Bueno, entonces, en este conjunto B01 se definen las siguientes operaciones. La suma lógica, suma booleana o disyunción lógica como el máximo entre x e y. Si planteamos la tabla operacional, el máximo entre 0 y 0 es 0, el máximo entre 0 y 1 es 1, el máximo entre 1 y 0 es 1 y entre 1 y 1 es 1. También se define el producto entre x e y, el producto booleano o conjunción asociado a la conjunción lógica como el mínimo entre x e y. Entonces el mínimo entre 0 y 0 es 0, mínimo entre 0 y 1 es 1, mínimo entre 1 y 0 es 0 y mínimo entre 1 y 1 es 1. Si nosotros observamos la tabla de los resultados de la operación, vemos que es una tabla simétrica. Esto nos muestra que 0 más 1, por ejemplo, es lo mismo que 1 más 0. Es decir, la simetría de la tabla lo que nos demuestra es que para cualquier par x y en B se verifica la conmutatividad de la suma. Análogamente, podemos ver que la tabla del producto también es simétrica y así 0 operado con 1 con el producto es lo mismo que 1 por 0. Entonces, la simetría de la tabla también demuestra que para todo par de valores en B se verifica la conmutatividad en el producto. También veremos otros detalles en las tablas de operandos. Por ejemplo, esta columna en el 0 nos muestra que se repiten los valores que están acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que x más 0 vuelve a ser 0. Perdón, que 0 más 0 vuelve a ser 0, que 1 más 0 vuelve a ser 1. Entonces, la repetición de los valores en la columna del elemento 0 nos está mostrando que para todo elemento x, x más 0 vuelve a ser x. Por otra parte, ¿esto qué nos está diciendo? Que 0 más 0 vuelve a ser 0 y 0 más 1 vuelve a ser 1. Por lo tanto, la repetición de los valores en la fila del 0 nos muestra que para todo elemento de B, 0 más x vuelve a ser x. Con estas dos análisis en vertical y horizontal, hemos observado que para todo x en B, x más 0 es lo mismo que 0 más x, es decir, nuevamente x. Por lo tanto, 0 tiene un efecto neutro para la suma, es un elemento neutro. En la tabla del producto vemos que 0 operado con 1 me vuelve a dar 0 y 1 operado con 1 me vuelve a dar 1. Por lo tanto, la repetición de los valores en la columna del elemento 1 nos está mostrando que para todo x en B, x por 1 vuelve a dar x. Si observamos en la fila del 1,
esto nos muestra que 1 por 0 nos vuelve a dar 0 y 1 por 1 nos vuelve a dar 1. La repetición de los valores en la fila del elemento 1 nos está mostrando que para todo x en b, 1 por x es igual a x. Bueno, estas verificaciones vertical y horizontal nos muestran que para todo x en b, x por 1 es lo mismo que 1 por x, es decir, x. 1 tiene efecto neutro para el producto. Las leyes asociativas las vamos a analizar con una tabla funcional. Para verificar las asociaciones necesitamos utilizar ternas de elementos y por lo tanto debemos contemplar todas las posibles ternas de elementos de B. Como B tiene dos elementos que son el 0 y el 1, tenemos 8 posibles ternas. Al plantear la tabla funcional vemos que para todo X, para todo Y y para todo Z elementos en B, es lo mismo resolver X más la asociación entre Y y Z que hacer X asociado con Y y luego sumarle Z. Entonces, con todas las ternas posibles, hemos mostrado que los resultados con asociaciones distintas coinciden. Esto que vimos recién en la tabla se podría hacer formalmente, una demostración formal. ¿Por qué? Porque x más y más z asociado sería, por la definición, el máximo entre x y el máximo entre y y z. Pero el máximo entre estos elementos es el máximo entre los tres. Pero esto también se puede expresar como el máximo entre el máximo de x e y z. Pero esto no es ni más ni menos que x asociado con y en suma más z. Esto que hicimos recién con la tabla funcional para probar la asociatividad de la suma, también se puede hacer análogamente con el producto. Vamos a analizar también las leyes distributivas con la tabla funcional. También necesitamos ternas de elementos. Entonces, en este caso vamos a ver x más y por z comparándolo con x más y por x más z. Lo que se observa es que en todas las ternas posibles de valores x, y y z es lo mismo hacer x más y por z que hacer x más y por x más z. Esto nos está diciendo que la suma se puede distribuir respecto del producto. Análogamente se puede mostrar que para toda terna de valores en B, x por y más y más z es lo mismo que x por y más x por z. Es decir, que el producto se distribuye respecto de la suma. Otra cosa que vamos a analizar mirando simultáneamente las tablas operacionales de la suma y del producto. Conocemos que para la suma el neutro es 0 y que para el producto el neutro es 1. Vamos a analizar la ley de complementos. Si nosotros observamos en la tabla de operandos, para x igual 0 existe un elemento 1 de tal manera que 0 sumado con 1 nos da el neutro del producto, pero 0 multiplicado con 1 nos da el neutro de la suma. Sumados nos dan el neutro del producto, multiplicados el neutro de la suma. Por otra parte, para 1 existe un elemento 0 de tal manera que 1 más 0 nos da el neutro del producto, pero 1 por 0 al mismo tiempo nos da el neutro de la suma. 1 x más x' nos da 1, que es el neutro del producto, x por x' nos da 0, que es el neutro de la suma. Entonces, ¿qué hemos observado? Que para todo elemento en B, porque B se reduce a dos elementos, para todo elemento existe un compañero complementario, de tal manera que sumados entre sí dan el neutro del producto y multiplicados entre sí dan el neutro de la suma. Entonces, en este conjunto B, con la suma y el producto definidos de esta manera, con el neutro que se configura como 0 y aquí el neutro del producto se configura como 1, se ve que cumplen con leyes conmutativas tanto para la suma como para el producto.
asociativas para ternas de sumas o ternas de productos. Leyes de neutro para la suma o para el producto. Distributivas de la suma respecto del producto y del producto respecto de la suma. Y que cada elemento tiene un complementario de tal manera que sumados dan el neutro del producto y multiplicados dan el neutro de la suma. Estos elementos hacen que el conjunto B con esas operaciones, esa forma de complementación, ese neutro de la suma y ese neutro del producto, conforman una estructura de álgebra booleana. Y al respecto aclaramos una cuestión de notación. El complemento se puede notar con prima o con la barra.